Bueno, aumentos impresionantes en medicamentos. Estamos hablando de elementos imprescindibles en nuestra vida, no optativos. Hernán, bienvenido. Gracias por acompañarnos. ¿Qué pasó con los medicamentos? Más allá que Argentina vive con una inflación brutal. Bueno, la característica es que además de que haber estado atado al dólar, que evidentemente hubo un aprovechamiento de ese escenario y los precios de los medicamentos aumentaron por encima incluso de la inflación y diría de las variaciones del dólar. Claro. En el último mes, en la última medición, a nosotros nos dio, que lo hicimos con Federico, 3,2%. Tal vez uno podría decir, pero por debajo de la inflación del último mes. O sea, claro, la inflación de marzo 4,7, los medicamentos 3,2. Claro, ahora, cuando uno mira hacia atrás el año, llega casi al 57%, es decir, eso sucede en un mes en particular. Sí. Y una de las características llamativas de lo que tiene que ver con la inflación de medicamentos es que aumenta religiosamente todos los meses. En promedio 4%. Pase lo que pase. Todo. Hay apreciación cambiaria, aumenta 4%. Se escapa el dólar, aumenta 4%, a veces más o a Baja el veces dólar un poco y también se mantiene. todo lo, 4% arriba. en promedio aumenta 4%. 4 por mes, ¿eh? Esto es una característica, porque tal vez vos agarrás un producto y decís, bueno, a ver, este producto, ¿qué pasó? Y tal vez un mes no pasó nada, no aumentó. Tal vez otros aumentó un poco más. Pero en la característica que tienen los medicamentos es que todos los meses aumentan en promedio 4%, con lo cual es de esperar que pase lo que pase, en abril vuelvan a aumentar. Exacto. Más o menos lo mismo. 4 otra vez. Federico, ¿por qué? Porque todo acá decían, bueno, va atado al dólar, va atado a no sé qué cosa, pero bueno, aumenta 4% por mes. ¿Por qué? Sí, Paulo, yo además quiero agregar a lo que decía Ana de la jubilación mínima, que casi el 64% de los jubilados cobran la mínima. La mínima. 4.400.000 jubilados están ganando 10.410 pesos. ¿Y por qué? Porque está desregulado el mercado, definitivamente. Cuando uno toma la inflación y mide lo que pasó entre 2014 y 2015, ve que era de 13,12. ¿Y por qué? Porque había un convenio entre la Cámara del Interior interna que regulaba los precios, el PAMI y el Ministerio de Salud que tenía vademecum propio. A partir del 2015, finales de 2015, eso se desreguló y pasamos a tener inflaciones de casi 60%, claro, como pasó en este año. La verdad exacto, que la situación es muy grave, hay que sumarle el atenolol, que aumentó 566%. ¿Cuánto? 566%. El atenolol es El la atenolol. medicación 6%. para la presión. Salía 67 pesos en el 2015 y hoy sale 446. Pero Federico, perdón, y esto genera que, yendo a las historias, hay personas que están dejando de tomar estos medicamentos, que ponen casi que juegan a la ruleta rusa con la salud si dejas de tomar los medicamentos. Imagínate un jubilado preguntándole al farmacéutico cuál tiene que elegir, que es el médico el que debería decir. Si un médico te receta el medicamento es porque lo necesitas tomar. El Ministerio de Salud dice que en promedio los mayores de 60 años consumen entre 4 y 8 medicamentos. Entonces, digamos, el medicamento es un derecho, ¿no? Y si lo tomamos que además el PAMI en el 2017 sacó la resolución 05... ¿Qué descuento hace el PAMI? ¿Mantiene el 70 o eso? No, esto te decía, la resolución 05 que sacó Regazón, el director anterior, le agregó condiciones para el subsidio gratis de medicamentos. Había casi 2 millones de jubilados con medicación gratuita, hoy 1.300.000. Claro, lo que también se hizo... ¿Por qué se redujo la cantidad de beneficiarios? Pero hay gente, hay gente jubilada que paga una cobertura médica superior, pero le convenía el descuento del PAMI. Entonces dijeron, bueno, si vos pagás una cobertura médica importante, bancate con tu cobertura médica y no vayas a buscar a PAMI si no te atiendes nunca por PAMI. Ana, se redujo porque le agregaron condiciones para sacar el subsidio. Pero aunque le den el 80% de descuento, vamos a suponer, no, mirá, del atenolol salía 67, hoy 4,46. Supongamos que le cubre el 80%, ya ese 20% es 88 pesos, mayor a lo que salía en el 2015. Y 4% más arriba. Hernán, ¿por qué se dejó la política de los genéricos que alguna vez impuso Ginés, el ex ministro? Porque era no comprar una marca, sino comprar una droga, que era mucho más económico. Y los genéricos en Argentina arrancaron con fuerza y después desaparecieron. Bueno, evidentemente debe haber habido presiones, sobre todo de los laboratorios, porque este es un negocio muy particular, muy atractivo. Vos mencionabas y nos preguntabas por qué. Bueno, la razón es que porque pueden, digamos, ¿no? A ver, yo puedo dejar de comer manzana, naranja, lo que veíamos, por ejemplo, en el frutazo. Ahora, naturalmente, no lo debería hacer en el caso de los medicamentos, con lo cual, de alguna manera, los consumidores estamos atados de pies y manos, digamos. Y sucede esto que ustedes recién bien mencionaban, una cosa insólita, que es que vas a presupuestar una receta.
No, uno podría presupuestar cualquier cosa. Ahora, presupuestar la receta Obvio. parece Está bien, pero esto que realmente decís vos llamativo. de las frutas también no pasa en un país serio, porque que los abuelos dejen de comer frutas y verduras genera que necesiten más del gasto público en salud, porque es la dieta. Digamos, no pasa, no tiene lógica. Mirá, justamente nosotros en el informe comparamos lo que ganaba un jubilado en la mínima en el 2015, que era 4.299, y lo que gana hoy. Con esa jubilación mínima en el 2015 compraba 252 botellas de aceite. Hoy compra 104. En carne picada compraba 118 kilos. Hoy el jubilado compra 64 kilos. Y en tomate 300 kilos, hoy compra 131. O sea, compra mucho menos con la jubilación mínima de hoy en día comparado con la jubilación mínima Pero vos del recién 2015. dijiste que era un derecho. Exactamente. Digamos, si es un derecho y si yo, jubilada, no estoy pudiendo comprar mi medicamento para la presión, ¿no puedo accionar contra el Estado? Sí, obviamente. Está en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos por las Personas Mayores que declaró Argentina, que la escribió la Argentina y que promulgó el año pasado además. Es un derecho y se puede accionar. Por eso el PAMI tiene mucho más gasto en amparos comparado con el 2015 al 2018. ¿Y qué pasó el año pasado que hubo un nuevo acuerdo por medicamentos con el PAMI? ¿Eso no funcionó, no sirve, no alcanza? Sí, no. No, hubo dos intentos de acuerdos. Uno a principios del año pasado, habrá sido aproximadamente en marzo de 2018, que lo que sucedió fue que en abril arrancó la corrida cambiaria y básicamente el acuerdo quedó perimido por esa cuestión, porque aumentaron los insumos, etcétera, etcétera. Hacia fin del año pasado también hubo un segundo intento. En ese primero, el gobierno había anunciado que iban a reducir 5% el costo de los medicamentos. No solo no se redujo, sino que aumentó esto que les decía, el 4% al menos en promedio mensual. Hacia fin de año cambiaron la forma de compra del PAMI y eso también se supone que iba a reducir Ellos dicen que abarataron, ¿no? De los medicamentos. Efectivamente no sucedió. Vos me preguntabas, digamos, y Fede decía, algunos condicionantes para que vos tengas acceso a los medicamentos. Por ejemplo, el PAMI, si vos tenés familiares, supongamos que tu hijo tiene un buen ingreso, no te cubre los medicamentos. Entonces vos tenés como jubilado, después de haber trabajado toda tu vida, después de haber aportado, etcétera. Y además vos aportás por PAMI, porque en el recibo de los jubilados, uses o no uses, estás pagando PAMI. Bueno, tenés que ir y pedirle a tu hijo que te compre los medicamentos. Exacto. Digo, es de una indignidad absoluta, porque la verdad que todos queremos llegar a viejos y más o menos vivir dignamente. Y poder comprar. Insisto, el descuento sigue siendo 70% en PAMI. O sea, cuando un médico te hace una depende receta... de qué medicamento, arranca 40, 60, 70. ¿No se puede trabajar en una canasta así como estamos con esto, que para mí no sirve para nada, de precios cuidados, precios esenciales, todo esto, pero ponerle un freno a algunos medicamentos como para que el que lo vaya a comprar, por lo menos las clases bajas o los jubilados sientan ese alivio? ¿Es imposible pactar acá o se puede? De hecho, presentó un proyecto de ley la semana pasada la diputada Luana Volnovich justamente para eso. Pero en realidad, generando una regulación, el Estado debe regular el precio de los medicamentos, como se hacía hasta el 2015. No está mal regular los precios, sobre todo de los medicamentos, cuando es un derecho y el jubilado... Hay mucho dólar metido, porque viste que acá todo es dólar, ¿no? La vaca dólar, el queso dólar, no sé qué historia dólar, todo es dólar. ¿Hay mucho de componente dólar en los medicamentos o no? Relativamente. Lo que pasa es que en general los laboratorios lo que quieren es una rentabilidad en dólares. Entonces, en general, el precio de los productos está vinculado a eso. Una mención. En los anuncios que hizo el gobierno recientemente, se incluye una reducción de entre el 40 y el 70% para la compra de medicamentos. Lo que pasa es que no incluye adultos mayores, porque se supone que el PAMI se los cubre. Solo alcanza a los beneficiarios de la asignación universal por hijo y algunos programas. ¿Cómo es esto nuevo, la asignación? ¿El que tiene asignación tiene un 70%? Los beneficiarios de la asignación universal por hijo y algunas otras pensiones no contributivas y demás están alcanzados por descuentos de entre el 40 y el 70% en medicamentos. Eso igual todavía no se conoce bien la letra chica. Pero en realidad no es un anuncio nuevo, es un anuncio de enero. Lo hicieron en este canal, el anuncio COFA, que es, digamos, la Cámara de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. Lo había acordado y fíjense que lo acuerda por una cosa que ustedes mencionaron antes, por la caída del consumo. Las propias farmacias dicen, nosotros la bancamos, porque no hay financiamiento público, sino que el financiamiento es de los privados. Dicen, nosotros la bancamos porque con la caída del consumo que hay, no podemos cubrir nuestros propios costos, las farmacias. Entonces las farmacias hacen ese acuerdo en enero. Claro, tal vez en época de vacaciones tuvo menos trascendencia, ahora hay como una especie de relanzamiento.
pero también tiene una característica central. Fíjense, yo les digo, se lanzó en enero y nadie lo sabía. Si nadie lo sabe, es muy difícil No, que es porque tenga no, éxito. Claro. es porque no camina. Que Hago no. otra pregunta. Tenemos las viejas farmacias de barrio, muchas de ellas que han ido desapareciendo, y las grandes cadenas de farmacia. Uno presupone que, al igual que un supermercado o un almacén de barrio, el volumen que compran las cadenas de farmacia es diferente a la farmacia de barrio. ¿Por qué el precio es uniforme y no tenemos competencia, que si uno va a una cadena y dice, bueno, acá lo voy a conseguir más barato porque estos compran al mayor o tienen otra posibilidad económica? El precio es uniforme en todos lados. Exactamente, porque hay un vademecum de consulta online todo el tiempo y sobre todo con esto de que los medicamentos van aumentando día a día, es el vademecum universal de consulta, ¿no? Entonces, por eso volvemos a lo mismo. La única solución para que los precios no sigan aumentando es una regulación por parte del Estado y que se pongan de acuerdo el Ministerio de Salud, el PAMI y la Secretaría de Exacto. Comercio para volver a hacerlo como estaba hasta el 2015.